este webinar se va a centrar en la parte de PCI DSS, las últimas versiones, o la nueva versión 4. Ya estamos a día de hoy en la versión 4.0.1, así que por eso ahí viene ese 4X, porque arrancamos con la 4.0, ¿no? Y enfocándonos en los retos que está suponiendo esa nueva versión, diferente a las versiones anteriores, y bueno, cómo enfocarlos para irlos gestionados adecuadamente e irlos superando. Vale, pues el contenido que he preparado para esta formación, para este webinar, sería el que veis en pantalla. Pues haremos ahora una pequeña introducción a la sesión para quien pues, no haya perdido estos webinars y no nos conozca o no me conozca. Luego repasaremos un poco la evolución que ha tenido PCI DSS en la versión 4.0, 4X o versión 4, así es como la voy a denominar, y bueno, qué cambia y por qué importa, ¿no? Atacaremos las problemáticas más comunes de esta nueva versión, de la versión 4, y luego abordaremos pues, impacto en las organizaciones, técnicos operativos y gobernanza, para pasar a ver esas estrategias para poder resolver esos problemas. Os comentaré temas de casos reales o casos que están ocurriendo con clientes ya reales a día de hoy, y bueno, daros así un poco más pinceladas de ejemplos, y acabaremos con unas conclusiones, una ronda de preguntas en las que pues, mediante el chat podéis ir participando e ir trasladando las cuestiones que os vayan surgiendo. Vale, pues como comentaba, Tony ha presentado perfectamente, pues yo soy Alberto Villar, soy miembro de Internet Security Auditors desde hace ya más de 10 años. Pertenezco al departamento de consultoría. Y bueno, pues llevo elaborando mi tarea como consultor especializado en ciberseguridad, pues sobre todo enfocado al tema de entornos de pago, ¿no? Con certificaciones pues, del Council, no solo el PCI QSA, que quizás PCI DSS, que es el estándar que venimos hoy a ver, pero también con otros estándares como PCI SSS, con SSA, pues estándares enfocados también de pago, pero no solo a entornos, sino a aplicaciones de pago, etcétera. Y como comentaba Tony, que tenemos, pues, no sé, más de 150, creo que comentaba, certificaciones en todo el grupo, pues yo cuento con estas, muchas de ellas porque propias certificaciones te requiere tener grupos de certificaciones, otras de ellas, sino pues también por seguir formando y estar al día, que pues en este mundo de medios de pago y de ciberseguridad pues te obliga a ello. Vale. Como introducción, pues quería empezar comentando pues todo el tema de los incidentes de seguridad. Pues seguro que hay gente que lleva ya muchos años también en el sector de finanzas, sector de seguridad de los datos, puede ser parte financiero, parte no, pero como ellos, pues todos habréis conocido, tanto profesionalmente o personalmente, que los incidentes no es algo que lleva ocurriendo a día de hoy, sino que lleva ocurriendo ya bastantes años. De hecho, han empezado a sonar pues desde hace más de 10, 15 años por las repercusiones que tienen, y desde entonces no han ido más que incrementando esa repercusión porque también los impactos se han ido agrandando. Si recordamos pues eventos del pasado, de 2011, temas de Sony con PlayStation, 77 millones de miembros afectados, Global Payments, unos hackers accedieron a 1,5 millones de registros de datos. Bueno, pues son algunos datos que puedo dar de anteriores. Aquí se he traído algunos pues que van desde 2017, 18, recorriendo los últimos años, diferentes compañías e empresas que se han visto afectadas, diferentes sectores, ¿no? Podemos encontrar cadenas hoteleras, podemos encontrar compañías fabricantes de teléfonos móviles, pues gran variedad de ellas, ¿no? Al final, los hackers no se especializan en un único sector, sino que al final es el que pueda ser atacado y el que tenga un mayor beneficio. Si repasamos los últimos incidentes que han ocurrido en el último año, digamos, los últimos 12 meses, pues tenemos, por ejemplo, el ciberataque que ha ocurrido a Cabot Airlines, en el que hubo un robo de información personal, bancaria, incluso médica también, y que afectó a empleados y empleados por ese robo masivo de datos, ¿no? Y fue la propia empresa la que alertó a las autoridades y ofreció pues una monitorización en la web profunda, ¿no? En la dark web, a todos aquellos afectados. También pues Generali, con un incidente que afectó a clientes tanto de Liberty como BBVA Seguros. Bueno, Generali en España no lo sufrió ese ciberincidente, que expuso pues al final datos personales de sus ex clientes, ¿no? También fue la empresa que notificó a los afectados y bueno, reforzó la seguridad.
avanzando un poco en el tiempo, este mismo año ya, en 2025, a principios de año, Telefónica sufrió un ataque que expuso datos internos y de clientes con 2,3 gigas de datos que afirmaron los ciberdelincuentes haber robado. Incluye información de su sistema interno de ticketing de Jira. También una compañía de alquiler de coches, no Hertz, confirmó un robo de datos por un ciberataque a uno de sus proveedores, que su proveedor Cleo, de Cleo Communications, sufrió ese ataque y por tanto ellos se vieron afectados. Clientes de Hertz, de Dollar, de Thrifty, pues se vieron afectados, ¿no? Entre octubre y diciembre de 2024 fue que se desarrolló ese incidente y fue el grupo de Ransomware Club, la O con un 0, pues si lo queréis buscar, pues el que estuvo involucrado en ese ataque, porque típicamente no suele ser un único atacante, sino que suelen ser grupos o al final recursos de grandes grupos de personas que tengan esa capacidad de poder hacer esos ataques más dirigidos. Muy recientemente, mayo de 2025 y junio de 2025, con el ataque a Adidas y bueno, ya Allianz seguro. Tampoco me tengo mucho, bueno, pero al final es para que veáis que los ataques no es que hayan ocurrido hace 2-3 años y hayan sido muy gordos, sino que siguen ocurriendo y ocurren a día de hoy y ocurren prácticamente casi todos los meses, por desgracia. Vale, pues vamos a pasar a la segunda parte, al segundo bloque, que sería bueno, qué cambia de PCI DSS, porque es un estándar que llevamos tiempo, qué cambia ahora y por qué nos importa. Como comentaba, PCI DSS no es un estándar que haya surgido ahora o el año pasado, sino que PCI DSS lleva un camino, ¿no? Aquí veis esta carretera que a veces sinuoso, ¿no? Porque pues lleva ya 20 años, ¿no? El año pasado fue su cumpleaños, en el cual nació la primera versión en 2004. Y ahí es donde, pues luego ya 2 años después surgió esa segunda versión mejorada, que sería la versión 1.1, en la cual, pues bueno, mejoraron en ese caso de protección de aplicaciones y firewall, bueno, pero así poco a poco en el camino, pues hemos podido llegar a la versión 4.0.1. Como digo, anteriormente teníamos la 4.0 y sobre todo proveníamos de la 3.0, 3.1, 3.2 y 3.2.1 que marcaron esa versión 3 que estuvo con nosotros bastante años. Pues ahora decimos 4X porque, bueno, al final van introduciendo pequeñas mejoras. También, por ejemplo, la versión 3.2 sufrió un gran cambio, pues cómo reaccionó el consorcio en la industria a nuevos ataques, esa deprecación de TLS versión 1.1 por debajo, pues que era débil y pues tuvo que reaccionar y controles que fueron actualizados dentro del estándar y del marco, ¿no? De control, de los requisitos. Bueno, este nuevo estándar, esta nueva versión del estándar, perdón, surge, bueno, pues para continuar satisfaciendo esta necesidad de seguridad, promover esa mejora continua de la seguridad, ese proceso continuo, tener también mayor flexibilidad, porque al final es un estándar que independientemente del tamaño de la empresa, afecta si te aplica, digamos, si trata los datos de tarjeta o puedes afectar a de los mismos, pues almacenándolos, procesándolos o transmitiéndolos, y al final pues tiene que poder ser lo suficientemente flexible para poder ser adaptado a pues las innumerables casuísticas que nos encontramos en la industria con las organizaciones. Y bueno, y mejorar también los métodos de evaluación para que sean más eficientes y eficaces. Para toda esta versión nueva, la versión 4X, la 4.0, tanto la 4.0 digamos en adelante, pues tenéis un concentrador de recursos en la página del Council, os he dejado ahí el enlace en el que podéis acceder y ahí hay bastante material que el consorcio, que por cierto para quien no conozca, pues el consorcio se compone de las principales empresas de marcas de pago, Visa, Mastercard, JCB, American Express, Discover y UnionPay, que lo componen a día de hoy. Pues son las que gobiernan el consorcio y ahí en su página web pues disponen de muchos recursos y materiales. Nosotros, por nuestra parte, a nivel individual de Internet Security Auditors, pues tenemos un blog interno en el que también pues, vamos comentando estos aspectos de este estándar y también de otros estándares con los que trabajamos y damos servicios, como pueda ser GDPR, como pueda ser NIS2, como pueda ser DORA. Bueno, pues otros al final estándares de ciberseguridad que existen mundialmente, ISOs, ¿no? 27001, 22301, etcétera, y que pues al final son ese catálogo de controles, bien sea por requerimientos de leyes legales, ¿no? Como puede ser GDPR a nivel europeo, o estándares que lo regulan, pues aquí vamos mostrando artículos o publicando artículos, pues comentando todas estas novedades, iniciativas y también pues aspectos que creemos relevantes. También, aparte de ese blog que podéis consultar en nuestra página web, tenéis YouTube, nuestros vídeos de YouTube que subimos nuestro perfil, nuestro canal, en los cuales, pues, webinars como los que estamos haciendo el día de hoy, al final de este webinar serán publicados para que puedan ser consultados posteriormente. Y ahí ya tenéis
muchos otros webinars que han dado yo mismo y compañeros sobre la 4.0, pues por ejemplo sobre la actualización, porque no ha sido a día de hoy, ¿no? Ya llevaba varios meses con nosotros, los nuevos controles o enfocados a los métodos de análisis de riesgo específico y enfoque personalizado, que de hecho parte trataremos en el día de hoy. Pero bueno, que sepáis que ahí también tenéis recursos en vídeo. Vale, ya centrándonos un poco en el propio estándar, así a rasgos generales, ¿qué trae de nuevas de la versión 3 o de la versión 3.2.1, que fue la última versión 3 publicada? Pues trae 64 nuevos requerimientos, 64 nuevos controles en sus 12 requisitos principales. De esos 64 nuevos controles, 13 de ellos aplicaron desde la primera vez, digamos, que se publicó la versión 4.0 y de la que ya podías estar certificado en esa 4.0, esos 13 te aplicaban, y había un conjunto de controles que son esos 51 que veis al final, en los cuales aplicaban desde el 31 de marzo de 2020. Hasta esa fecha, dentro de marzo de 2025, eran recomendados, digamos, o mejores prácticas o recomendaciones o buenas prácticas, y desde ya pasada esa fecha, ¿no? Porque ya ha pasado el 31 de marzo de 25, pues ya son obligatorios de facto, ¿no? Como los 13 que eran desde la primera versión. Espera que bebo un poco de agua. Vale. Como decía, bueno, pues tras la incorporación de esos controles, de los controles de 2025, digamos, los de 31 de marzo de 2025, que eran buenas prácticas que fueron y que ya son obligatorios, pues, por ejemplo, había un FAQ que también el Council publica varios FAQ, pues para resolver dudas muy concretas y que, aunque no sobresen lo que es el estándar y los requisitos que lo componen, pero sí dan una guía de cómo alinearse, cómo cumplirlos. Pues el 1564, el 1564, pues ya fue eliminado porque decía cómo deberían ser evaluados esos específicos controles que eran recomendados hasta 2025. Bueno, y al final estos controles, pues muchos de ellos, de esos 64 nuevos controles, pues muchos eran una conservación del control original, pero que y estaban siendo adaptados o que han sido adaptados para la propia evolución, ¿no?, de la industria. Otros han incluido nuevos y no existían en la versión 3.2.1 y sí se han incorporado a la versión 4.0, pues por nuevos controles, nuevos aspectos a evaluar. em, y otros controles que, si bien son nuevos, pero han sido basados en controles que ya existían en la 3.2.1 y aunque no supone una evolución del propio control, pero sí han sido basados a un conjunto de ellos, ¿no? Han hecho como una especie de agrupación, incluso que sustituirán a los propios controles. Ya también lo vamos a ver, esas sustituciones. Vale, vamos a atacar las problemáticas que estamos identificando en los clientes que ya han abordado una evaluación de 4.0, muchos de ellos todavía no por los ciclos que conlleva la propia evaluación de PCI-DSS, siendo anuales típicamente, pues hay algunos que todavía no lo han abordado en sí o algunos que no están certificados y lo van a abordar en su primera certificación ya directamente con la versión 4.0.1. Pues uno de los primeros problemas que nos encontramos, bueno, es esa flexibilidad versus no la ambigüedad de los enfoques personalizados. Ahora mismo tenemos dos enfoques que antes no existían, antes solo teníamos la versión 3, la parte del enfoque definido, que era, bueno, pues cómo se definía el requisito y el procedimiento de prueba para evaluar que ese requisito se estaba cumpliendo, ¿vale? Y todo era igual para todas las entidades y no había dudas en ese sentido. Ahora tenemos, aparte del enfoque definido que sigue existiendo, tenemos un enfoque personalizado, que es, digamos, una alternativa. Este enfoque personalizado pues se centra en evaluar el mismo control, pero de una forma, digamos, alternativa. Digamos, para organizaciones que, si bien cumplen el objetivo de control, no lo cumplen de una forma, digamos, estandarizada o de forma habitual como el resto, sino con una, digamos, una madurez mayor. En general, lo que estamos hablando es una madurez mayor. Esto lo que hace es tener una mayor flexibilidad a la hora de evaluar ese mismo control. Como digo, tenemos un webinar interno, como os he puesto antes, en YouTube, solo hablando sobre este tema, esta profundidad. Al final, quedaros con que ese enfoque personalizado es cumpliendo ese objetivo, pero porque ha sido mucho más allá. Se ha aplicado técnicas innovadoras, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser cadena de bloques, para cumplir con un control que no específicamente es lo que pone en el propio control, pero sí estás cumpliendo con su objetivo, ¿no? Es un concepto un poco pues, difícil de entender al principio, pero que leyéndolo pues se llega a identificar. Vale, también os comentaba que la complejidad de estos nuevos requisitos, que algunos pues
han sido reemplazados. Por ejemplo, si encontramos el caso del 641, que ya a día de hoy ha sido reemplazado, ¿no? A partir del 31 de marzo de 2025, el requisito 641 ya ha dejado de existir y ha entrado en vigor el 642. Pues ya directamente, en vez de evaluar el 641, evaluamos el 642. ¿Vale? Tienen unas pequeñas evoluciones. Como veis, el requisito consta de lo mismo, en este caso de aplicaciones web de cara al público, pues para implementar una solución técnica. Pues típicamente, por ejemplo, un firewall de aplicación web o WAF, ¿vale? Por sus siglas en inglés. Entonces, lo que están al final unificando es el texto. Antes, como veis, la 641 daba unas opciones que podía estar protegido de una forma o de otra, ¿no? Desde el punto de arriba o el punto de abajo, y ahora no, ahora es que estén basados, aplicaciones técnicas que estén basados en la web, al menos con los siguientes aspectos, ¿no? También tenemos el reemplazo del requisito 1071 con la parte de gestión de logs, que ha sido reemplazado ahora por el 1072. Pues entre ellos aquí te dice qué componentes deberían generar ante un fallo de esos componentes unos logs, te ponía aquí una lista, entre otras, que no es una lista limitada, sino que es como mínimo es esa lista, pues lo han reemplazado por esto. Aquí han incluido algún tema más, como por ejemplo los dos últimos puntos de mecanismos de revisión de registro de auditoría, aunque antes es verdad que existían mecanismos de registro de auditoría, y herramientas de prueba de seguridad automatizadas se utilizan. Bueno, pues han hecho una pequeña corrección, ampliación de estos puntos, ¿no? Vale, otro tema que nos hemos encontrado en la parte de complejidad de estos requisitos es el tema de los iframes y de los scripts que se utilizan en los iframes o inline frames, ¿no? Que se utilizan mucho en tema de comercio electrónico, en los e-commerce. Nos centramos en el requisito 643, que es para todas esas páginas de pago que tienen los formularios incrustados. Principalmente los que utilizan formularios puede haber una redirección completa a un proveedor o pueden incrustarse un propio iframe en la página que pueda ser de un proveedor o que pueda haber ahí una responsabilidad medio compartida entre ellos. Entonces, para gestionar ese iframe y esas responsabilidades y ese riesgo nuevo que se está introduciendo, pues están estos controles para gestionar ese riesgo e intentarlo reducir al mínimo, ¿no? Pues en este caso, todos los scripts implementados, pues que, oye, que estén actualizados, que haya un inventario, que haya una justificación para ello en esas páginas de pago. También hay otros controles que atacan a estas páginas de pago, que serían el 1161, para esos mecanismos de detección de cambios o manipulaciones. Antes hablamos típicamente pues, de los FIM, ¿no? De los File Integrity Monitor o los monitores de integridad de ficheros, en los cuales, pues, oye, esas páginas de pago son muy susceptibles de, oye, en vez de cambiarte e ir a una pasarela de pago que es la autorizada, pues te lleva a una pasarela de pago que no es la autorizada, que es una vulnerable, que es la fraudulenta, y así pues provocar ese incidente, ¿no? Y hacer ese robo de información o cualquier otro incidente. Entonces, para evitar eso, están esos monitores de integridad y ahora se han implementado pues este requisito 1161 para dejarlo bien acotado. También nos encontramos, digamos, estos nuevos conceptos en la parte de los cuestionarios de autoevaluación, los que se llaman los SAQ, ¿no? De Self Auto Questionnaire, sobre todo en el SACA y en el SACAEP, que son estos formularios dedicados a los comercios. ¿Os acordáis que el SACA, tanto el SACA y el AEP, no son formularios que los puedan utilizar los proveedores de servicio de pago, solo los comercios? Y antes, digo antes porque la versión 4.0 sí incluían los requisitos que hemos visto anteriormente, pero en la última versión, y hubo una modificación a principios de este año, se eliminaron esos requisitos, se eliminaron tanto el 643 como el 1161 como el 1231, que es de análisis de riesgos dirigido para frecuencia, y los han eliminado y los han sustituido por esa parte 2H que veis ahí a la derecha, esa imagen, los últimos checkbox que debe marcar, esas cajas de validación que debe marcar el comercio para confirmar que no es susceptible sus scripts que no puedan ser, no es susceptible su página a ataques de script, ¿no? La página del comercio. Entonces, pues bueno, para ello es algo que han cambiado, que han modificado, puede haber dudas. El Council ha sacado también un FAQ, el 1588, a raíz de esto y bueno, pues al final intentando que no generen dudas y cuándo se debe marcar, cuándo no, o quién tiene la responsabilidad de marcarlo, cuándo no. Vale. Seguimos también con otras problemáticas que nos encontramos, que es la parte de los escaneos de vulnerabilidades internos. Ahora, siendo obligatorio realizándose como escaneos autenticados, que para ello no era obligatorio realizarlo
sí podría ser recomendado, pero no obligatorio, en la versión 3, en la última de 3.2.1, y sí es obligatorio desde la 4.0 realizando esos escaneos autenticados. Esto está generando pues también muchas fricciones con los clientes porque requiere pues la otorgación de privilegios también para ese escaneo, para que puedan entrar, ¿no?, dentro de la máquina a observar qué es lo que hay dentro y ver si tiene, identificar si tiene vulnerabilidades o no, cosa que antes, al no tener el privilegio, no puedes entrar, sería una caja negra y no podría observar si ese componente tiene vulnerabilidades o no, solo las que se verían, digamos, sin ese privilegio, lo que se vería, digamos, por fuera. Y por ello, pues bueno, primero existe esa complejidad en toda esa gestión de cómo acceder por dentro a ese componente y luego pues gestionar todo ese ciclo del escaneo. Aquí en este sentido, y dado que esto es una de las fricciones que estamos teniendo, una de las complejidades que están teniendo los clientes. De hecho, compañeros míos de ISEC Auditors del departamento, de otro departamento, departamento de auditoría, está previsto que el 25 de este mes, el jueves 25 de septiembre, se haga un webinar por un compañero del departamento de auditoría, como digo, enfocado única y exclusivamente a tratar estos temas de las complejidades que están teniendo con los escaneos de vulnerabilidades autenticados. Al final es comprender qué se pide, los requisitos, cuál es su objetivo y bueno, y cómo enfrentarte a un escaneo si la primera vez que te enfrentas a este tipo de escaneos, con recomendaciones y buenas prácticas. Os puedo adelantar, porque me lo han facilitado los compañeros que ya están trabajando en este webinar, pues cosas que se van a tratar, ¿no? Como verificación de los requerimientos, ¿no? Cómo gestionar esos accesos requeridos, los horarios y personas de contacto, configuración con los sistemas, validación de credenciales y permisos y las problemáticas que se están encontrando con ello. También el proceso de ejecución del escaneo es muy importante. Diferencia entre escaneos completos e incompletos, valoración de estado de los componentes, informe de resultados, ¿no? Pues a qué te vas a encontrar, cómo lo vas a solucionar y tal. Y luego, bueno, pues aparte de conclusiones, esos consejos y buenas prácticas que ellos van a aportar porque lo están viviendo en el día a día, lo que está ocurriendo con los clientes, más grandes, más pequeños, y las problemáticas que están teniendo, ¿no? También esta parte de los escaneos de vulnerabilidades nos encontramos con esa resolución de las vulnerabilidades que se han identificado en estos escaneos, sobre todo enfocándonos en las medias y en las bajas. Digo porque las de riesgo alto o vulnerabilidades críticas, como veis en el requisito 11311, sí que está más acotado, más definido, y la necesidad de que esos escaneos se realicen según sea necesario, sobre todo para las medias y las bajas, ¿no? Sí es obligatorio para las de alto riesgo y vulnerabilidades críticas, pero las que no se catalogan como alto riesgo y críticas, según ese requisito 631 que también podéis ver ahí, que es el requisito que obliga a clasificarlo por la organización, pues esas que son medias o bajas, o como digo, al menos no del grupo alto riesgo o críticas, porque cada organización puede establecer 2, 3, 5, 10 o 200 niveles si quiere, pues realiza esos rescaneos según se realice necesario, ¿no? Pero al final es una forma de comprobar que lo que se ha identificado como vulnerabilidad ha sido corregido, y esa forma de verificarlo pues es a través del escaneo, y que esa vulnerabilidad no vuelva a aparecer. Como decía, esta realización de estos reescaneos, para las que sí son críticas, sí se marca que esos reescaneos deban estar resueltos, esas vulnerabilidades críticas de alto riesgo, a través de estos reescaneos, a diferencia, como digo, de las bajas o medias. Luego también nos encontramos otro grupo de controles que pertenecerían al requisito 8 de acceso lógico para la parte de los usuarios, ¿no? Y el acceso a esos usuarios, que son el MFA, o el multifactor de autenticación, que es el uso de dos o más factores de autenticación. Ya no hablamos, digamos, del two-factor authentication, ¿no? Los dos factores de autenticación, que eso ya es, digamos, un concepto un poco más antiguo, ¿no? Ahora es múltiple, ¿no? Para utilizar dos o, en el mejor de los casos, tres factores. Y aquí ahora sí que hay requisitos nuevos, que serían el 842, 843, ahora también los vamos a ver, aquí os he traído ya los 842, que sí que obliga a esa implementación del MFA para dentro del ECD, que es el entorno de datos de tarjetas, entorno crítico. Son el entorno donde están los componentes que tratan directamente, procesan, transmiten o almacenan directamente los datos de tarjeta. Cuando se requiere, cuando no, si es un acceso administrativo, si no, si es un usuario personal, nominal, digamos, o es un usuario de una máquina, de un usuario de sistema, cuando se va a acceder. Aquí os traigo, por ejemplo, este gráfico que, pues a diferencia del 843 cuando se pide, o el 842 cuando se pide, ¿no? Es, oye, cuando estoy fuera de la red y entro a la red que está dentro del alcance, que engloba la red
al entorno que es del CDE, pues cuando se pide, ¿no? Ese MFA, incluso estando dentro de la red al alcance, si te vas a mover a la red que es más crítica, que es la del CDE, la que representas ahí en azul, y que es la que va a estar en contacto con los sistemas que procesan, almacenan o transmiten datos de tarjeta, se tiene que volver a pedir un MFA para acceder a esos componentes. Aquí en este gráfico, en una guía que de hecho es muy reciente, la ha publicado el Council en un suplemento de información, como lo llaman ellos, en la versión 2.0 de esta guía. Ha dicho muy reciente porque fue publicada el pasado mes, en agosto de 2025. Indica en esos tres, digamos, entornos, digamos, fuera de la red totalmente, fuera del alcance a, dentro del alcance y dentro del alcance a, al CDE, al entorno de la tarjeta, cuando se requiere qué tipo de acceso, qué tipo de autenticación se está requiriendo. Si es MFA, me vale, no me vale, qué MFA, cómo tiene que ser MFA, si es resistente a phishing o no resistente, etcétera. Aquí también veis que los tipos, además de accesos que hay, puede haber un acceso de un único factor. ¿Y con qué puedo hacer con ello? Pues oye, con un único factor no puedes acceder al CDE con un único factor. Ya para acceder al CDE tienes que hacer con un multifactor. La única forma de acceder con un único factor es si ese factor es resistente, es de tipo de resistente a phishing, ¿vale? Y no es un acceso administrativo. Si es administrativo y es al CDE, sí o sí tiene que ser o con un MFA de único paso o de dos pasos o con un de un único paso, ¿vale? De hecho, el recomendado sería el de un único paso para no dar pista, igual que cuando hacéis a vuestro banco no se os dice cuando falláis es una salida aséptica, ¿no? Si has fallado el usuario o la contraseña, no te indica el qué, pues es lo mismo, no te indica si has fallado el primer factor o el segundo factor, es un fallo de acceso y tendrás que volver a ingresar los dos factores de forma correcta. También nos encontramos problemática con esas cuentas de sistema. Como digo, son cuentas que no son de un usuario nominal, no son de una persona, no son de un administrador, sino que es la cuenta que utiliza una aplicación, una herramienta, para poder acceder a pues, realizar sus operaciones, el acceso a los datos o que sea que necesite por su característica, ¿no? Por su necesidad. Entonces, este tipo de cuentas del sistema pues también están controladas y reguladas a través del requisito 8, en concreto pues en 861, y aquí dice que si se usan, bueno, que pueden ser utilizadas con sesión interactiva, entonces se tienen que gestionar de una determinada forma o no de determinada forma. Al final de cuentas es controlar y gestionar y tener un ciclo de vida adecuado de esa cuenta que no es de un usuario, sino que es del sistema y que a veces por ser de un sistema y no ser del usuario se dejan más a otro lado, ¿no? En otro orden de prioridad o sin estar tan controladas al menos. Vale, otro tema que estamos encontrando en la versión 4.0 sería el tema de la sobrecarga de evidencias y las pruebas de cumplimiento. Intentando esa flexibilidad, también esa flexibilidad muchas veces viene escondida de la mano, ¿no? Pues una sobrecarga, porque al ser más flexible, que es algo que, uy, qué bonito que es, pero eso requiere que quizás más esfuerzo para ti en comparación con algo definido que era, pues oye, si te defino que es 90 días para todos, es claro que es 90 días, pero si ahora te delego a ti que, oye, elige el día que quieras, los días para ejecutar una tarea que quieras, pues claro, no este lo dejo porque sí a tu elección como quieras, sino que tiene que haber un fundamento y una justificación. Para ello están el TRA, que es el análisis de riesgos dirigido por sus siglas en inglés, y el FRA, que es un concepto que no lo veréis en el CONSI, sino que lo acuñado yo mismo, que sería la parte de un análisis de riesgos de frecuencia, que sería un TRA de frecuencia, ¿no? Un TRA puede ser dirigido a cualquier cosa, puede ser a frecuencia o a otras cosas. Al de frecuencia, pues para ser más ágil, lo he denominado FRA, lo denominamos FRA, al menos en ISEC. Esto en la 321, como decía, no existía. En la 321 existía el análisis de riesgos tradicional, típicamente, seguro que os suenan herramientas del Gobierno de España como Pilar, de CCNCERT o de CSIC, que son utilizadas en línea pues con ISOs, con Octave, con metodologías internacionales aprobadas. Pero ese no es el riesgo que se está pidiendo ya en la 4.0. De hecho, ese análisis de riesgos, perdón, es optativo y opcional, recomendado, pero en ningún caso obligatorio. ¿Vale? Ahora lo que sí que se pide son estos TRAs y FRAs. Los FRAs son de frecuencia, es decir, hay determinados requisitos que requieren de una frecuencia. Esa frecuencia antes venía impuesta y ahora se delega a el resultado del análisis de riesgos dirigido de frecuencia que haya hecho la entidad. Es decir, antes era 90 días, como digo, para todos, un ejemplo, y ahora la entidad puede decir, oye, pues para mí va a ser 120, lo voy a hacer cada 120 días, o no, o lo voy a hacer cada 80 días
a menor frecuencia que lo que se hacía antes porque tengo mayor riesgo porque hay X justificaciones. Lo que os pongo por pantalla son estos requisitos que han adoptado esta frecuencia flexible y que requieren de la realización de este análisis de riesgos dirigido de frecuencia y por tanto mayor documentación para ello, para justificarlo. Aparte, el análisis de riesgos dirigido, el TRA en sí, no el de frecuencia ya, el TRA, se utiliza para todos aquellos controles que, si recordabais, había dos opciones de la forma de abordarlos, el enfoque definido y el enfoque personalizado. Pues bien, cada vez que utilices el enfoque personalizado para cumplir con un control, tienes que implementar, tienes que realizar o ejecutar un análisis de riesgo dirigido. El análisis de riesgos dirigido, hay una plantilla para ello, una plantilla sugerida, que es como mínimo la información que debe contener tu plantilla. No es obligado que lo utilices, pero sí tu plantilla debe tener la mínima información que ahí está. Entre ellos está, como veis aquí, pues identificación de los activos, identificación de las amenazas, identificación de los factores que contribuyen a probabilidad y riesgo, etcétera, ¿no? Pues todo esto que hay que ir cumplimentando. Este TRA, como decía, está más enfocado para organizaciones que ya son bastante maduras a nivel de seguridad, un nivel de madurez bastante alto, porque va a requerir un esfuerzo adicional de documentación, aparte que si han cumplido con ese control de una forma alternativa, significa que lo han hecho de una forma, digamos, probablemente mucho más compleja, ¿vale? Y a un nivel superior de madurez. Entonces, no está hecho para todos. De todas formas, por ejemplo, para que os hagáis una idea, os puedo decir que a día de hoy, desde que llevo la 4.0, yo personalmente no he abordado ninguna auditoría de certificación, las cuales nosotros en este caso en estándar sí que certificamos o yo puedo certificar y que haya uno de mis clientes, una de las organizaciones, haya elegido el enfoque personalizado. Todavía no me he encontrado en ningún caso. Quizás en el futuro pueda ser, pero a día de hoy todavía no me lo he encontrado. Vale, este enfoque, como digo, personalizado y este TR que hay que realizar y cumplimentar, pues como os digo, esta es la plantilla que sugiere el CONSE, que como mínimo es la información que debe contener tu plantilla. Puedes utilizar otra, pero debe contener toda esta información. Identificación del requisito, descripción de la solución propuesta, descripción del control, y esto no te lo va a hacer el auditor, no lo vamos a hacer nosotros. Esto lo tiene que hacer la organización. La organización, si necesita ayuda, puede contar siempre con el apoyo del auditor. Pero esto debe realizarlo la organización, que es la que ha implementado ese control de determinada forma, y aquí es documentarlo, ¿no? Cómo se ha hecho ese control, ¿no? Esa descripción, cómo reduce la probabilidad, cómo es exitoso para prevenir el daño, ¿no? Pues al final estás minimizando tu riesgo a ese riesgo residual al mínimo para que el impacto sea el mínimo posible. ¿Por qué podría fallar ese control que has implementado? ¿Cómo es resiliente? Pues todo esto hay que documentarlo. ¿Cuál sería su impacto? ¿Cómo se reduce el tiempo de detección? Descripción del propio control en cuanto a la probabilidad, el éxito de prevenir el daño, pues toda esta serie de cosas, ¿no? Al final, sobrecargas de evidencias, como digo, que hay que documentar y que serán revisadas de forma obligatoria y todas ellas durante la auditoría de evaluación de cumplimiento del estándar. Vale, por último, una de las últimas problemáticas, no he traído todas, por supuesto, he traído las que son más comunes o las que mayor impacto tienen, es la elaboración de los SAC-D. Hay 4 principales tipos, A, B, C y D, para que os hagáis una idea, para que no se lo tengáis tan familiar. Y bueno, dentro de la A está la EP, BBIP, CCVT y el D. Dentro del D tenemos para comercio y para proveedores. Bueno, pues bien, el de proveedores, que el SP es de Service Provider, de proveedor de servicio. Antes, a la hora de rellenarlo, pues era igual que el resto de SACs. Tienes, como veis ahí en unas cajas, que tienes que marcar si cumples con el requisito, no lo cumples, no te aplican, no lo has probado, lo que sea el estado que tú determines. Pero ahora se incluye, como se venía haciendo en los reportes de cumplimiento, los ROCs que elaboramos exclusivamente en los QSAs, una descripción de cómo se ha observado que ese requisito o ese control se está en cumplimiento. Y ahora es obligado rellenarlo. Entonces, al final te encuentras con 280 preguntas, una a una, que tienes que escribir, que antes no se hacía, ¿vale? Más un informe ejecutivo, antes incluso de estos controles, que también tienes que rellenar con cosas que antes no se pedían, como diagramas de flujo, mapas de red y una descripción más exhaustiva del entorno dentro del alcance. Entonces, al final, pues es mayor evidencias, mayor nivel de descripción de las pruebas de cumplimiento. Vale, ¿qué impacto tiene todo esto en las organizaciones? Pues lo he clasificado en tres niveles. Operativo, como decía, técnico, operativo y de gobernanza. Dentro de la perspectiva técnica, bueno, pues
así para enfocarlo, lo he traído en tres aspectos fundamentales. Más controles y con mayor granularidad. Esto es porque, como hemos visto, PCI-DSS la versión 4 introduce requisitos adicionales que no teníamos. Pues recordad, tema del uso extendido del MFA, revisiones más frecuentes, pruebas de seguridad más continuas, esas evaluaciones que tienes que realizar de frecuencia. Y bueno, y al final es integrar estos nuevos controles a las infraestructuras que ya están existentes, ¿no? Esa integración con los sistemas actuales, pues porque los sistemas que ya están actualmente implementados en las empresas, como puede ser el SIEM, como puede ser el EDR, plataformas de monetización, ahora deben ajustarse a estos requisitos. Y esto puede generar problemas de interoperabilidad, bueno, y en algunos casos, pues necesidad de inversión en nuevas herramientas. Es decir, tengo que mirar esta herramienta porque lo que me pide el estándar PCI-DSS, que es utilizar el multifactor de autenticación para hacer esta herramienta, mi herramienta antigua no me permite un MFA, solo me permite el uso. Y como el estándar lo obliga, pues unas opciones es migrar a una nueva herramienta, ¿no? Y luego, bueno, los entornos cloud e híbridos, al final es la evolución de la tecnología y a lo que se está yendo en los últimos años, a esos entornos cloud, ahora híbridos, pues esos nuevos modelos de la nube añaden al final mayor complejidad, ya que se deben mapear esas responsabilidades que son compartidas con los proveedores y asegurar que al final todos los que están involucrados dentro del alcance de PCI-DSS, pues igualmente, seas proveedor o no, tienes que cumplir con los requisitos de PCI-DSS que te aplican, ¿no? Entonces, al final añade mayor complejidad en cuanto a la identificación y determinación de responsabilidades. Para la parte operativa, pues encontramos con esa sobrecarga de los equipos internos, como habéis visto, no solo sobrecarga de el detalle de las evidencias que tenga que dar, sino el número y esa necesidad de recopilar y conservar esas evidencias pues tan detalladas, realizar esas revisiones periódicas, coordinar la auditoría con ese incremento de carga de trabajo, con el trabajo que ya se supone no en el día a día, esa mayor frecuencia de las validaciones, cosas que antes se realizaban con una frecuencia fija, como digo, que antes era pues 90 días y 90 para todos. Ahora pues depende de un FRA, que depende de una validación continua, que hay que documentar y esto pues es una mayor carga y obliga a los equipos de seguridad y de operaciones a reorganizar estas prioridades, ¿no? Que hay que acometer al final para dar cumplimiento a estos requisitos. Y bueno, pues una capacitación constante. Mayor, digamos, énfasis en esa capacitación de estos nuevos requisitos técnicos y metodológicos, pues hay que formar al equipo, hay que concienciar, hay que instruir, ¿no? Para poder dar cobertura a estas nuevas necesidades y no quedarte rezagado en esta interpretación de los controles y ver cómo se va a implementar en tu organización y en tu casuística. Vale, ya a nivel de gobernanza, pues hay que tener un alineamiento, ¿no? Entre departamentos de compliance, de IT, de negocio, porque no es solo ya un tema de área técnica y de implementar controles de cifrado, controles de securización de almacenamiento, de hardening, lo que sea, sino que ya requiere a nivel de gobernanza pues la implicación de equipo de dirección, de gestión de riesgos, tema de proveedores, como pues el departamento de compras, etcétera. Al final, departamentos legales, departamentos de recursos humanos, hay muchos departamentos, al final es un estándar que es muy, muy completo a nivel internacional, es uno de los más completos a nivel de ciberseguridad internacionalmente y ataca a muchos departamentos de la organización transversalmente. Entonces, hay que estar coordinados, ¿no? Al final, esa gobernanza sólida es esencial para lograr esas sinergias y eficiencias y al final, pues no duplicar, digamos, entrevistas, no duplicar evidencias y tenerlo todo, digamos, bien atado, no duplicar políticas, procedimientos, ¿no? Que puede ocurrir entre departamentos. Esa visión estratégica, al final, PCI-DSS 4.0 o 4X obliga a entregar esa seguridad de pagos dentro de toda la estrategia global de ciberseguridad y de cumplimiento de la organización. Y esto significa que más aún tienes pasar de esa visión puntual de esa auditoría anual a una mejora continua. Siempre PCI-DSS desde los inicios requiere de muchas tareas. De hecho, tenemos por ahí algún vídeo de alguna oficina técnica de PCI, requiere de más de 100 tareas individuales, en el caso que te apliquen todos los requisitos, que tienes que hacer a lo largo del año, durante auditorías, en el periodo de auditorías. O sea, no es algo que voy a la auditoría, hago lo que tenga que hacer, lo que me diga la auditoría y hasta el siguiente año. No, has tenido que hacer una serie de tareas en periodos de auditoría para llegar a la auditoría con garantías de cumplir, de evidenciar que cumples o estás alineado con los requisitos que te aplican. Y luego, por último, pues el riesgo reputacional y financiero, bueno, pues que el incumplimiento al final de estos estándares puede implicar las sanciones económicas y además pérdidas, y no solo la sanción económica que te va a imponer esas terceras partes que estarás o no contractualmente ligado, pueden ser los bancos adquirientes que te están obligando a cumplir con esto y que tienes una relación contractual con ellos, o con tus proveedores que también puedes tener esos SLAs de cumplimiento de esos contratos que te obligan a seguirlos a cumplir, que puede tener esas sanciones.
Si no, no solo el tema ya de sanciones, sino la pérdida de confianza de clientes y partners, ¿no? En caso de esos incidentes, como hemos visto anteriormente y que están ocurriendo casi prácticamente mes a mes, con esos impactos que tienen en tu organización, ¿no? Y entonces esta gobernanza pues se debe medir y mitigar todos estos riesgos. Vale, ya dando paso a la última parte de la formación, que se nos va acabando el tiempo, vamos a abordar estas estrategias prácticas de estas problemáticas. Una de las principales estrategias, como al final cualquier otro estándar, el estándar de ciberseguridad PCSS, es uno de los más completos en mi opinión, pero por supuesto no es el único que hay a nivel mundial, hay otros muchos marcos, pero al final se pueden abordar de una forma común o lógica como entendemos nosotros, de esa fase, primera fase de un análisis diferencial de cómo estoy ahora a el objetivo que debo estar. Es decir, oye, cumplo con 3-2-1, ¿qué es la diferencia que tengo que cumplir con 4-0? Oye, pues mira, requiere de 15, 20 acciones que tienes que cumplir para esos nuevos requisitos de 4-0 que son nuevos y antes no se te requerían. Una vez que se ha identificado esa diferencia, hay que abordar ese plan de acción con esos 15, 20 tareas, esos 15, 20 proyectos de plan de acción para abordarlo. Y luego, pues, la auditoría interna o de certificación que evalúe su cumplimiento y verifique o certifique que se está alineado con lo que se requiere. Todo esto engloba una metodología PCA de mejora continua, que ya todos los estándares, tanto la ISO como PCI, pues abogan, y incluso regulaciones europeas. DORA, por ejemplo, recientemente pues también lo incluye. Todas las no regulaciones, reglamentos de ciberseguridad están incorporando esa mejora continua en sus estándares y reglamentos. Para ello, pues se aborda de una forma, digamos, típica para todos estos estándares, realizar esa priorización, esa hoja de ruta de cumplimiento, como hemos dicho, con ese análisis diferencial, ese plan de acción y las pruebas o verificación que hay que realizar para ver que se está en cumplimiento. Aparte de esas buenas prácticas de auditoría de evidencias, oye, ¿cómo hago para que esa auditoría sea lo más liviana posible? Centralización de evidencias, esa correcta gestión, una adecuada gestión. Las evidencias al final son muchas evidencias que hay que gestionar de muchos departamentos diferentes, muchos equipos diferentes y cómo hacerlo de una manera eficaz y eficiente con posiblemente herramientas GRC que puedas tener involucradas o idealmente con herramientas de automatización que te permitan recopilar esas evidencias aportando, digamos, el mínimo esfuerzo o bloqueando en mínima parte los recursos que están dedicados a esta recopilación de evidencias. Y por último, la integración en otro marco de seguridad ya no solo es voy a cumplir con un estándar o un reglamento, sino que tengo que cumplir con varios de ellos a la vez por el servicio que está operando, ¿no? La empresa en concreto. Y bueno, pues hay que estar alineados con ISOs, con la 22001, con la 22301, NIS, NS, GDPR, DORA, SUI, los que sean, y muchos de ellos probablemente, bueno, probablemente no, muchos de ellos tienen muchos controles en común. Todos tienen, pues, por ejemplo, temas de gestión de acceso lógico y probablemente tengan controles que pidan lo mismo. Entonces, ahí está el quid de la cuestión, no el unificar todos esos marcos, identificar sinergias, ver qué controles y qué evidencias me están pidiendo para diferentes estándares y con extraer una evidencia me va a servir para dar cumplimiento a varios controles de diferentes estándares a la vez, que ahí está también la complejidad en ello, ¿vale? Para la parte de casos reales y ejemplos ilustrativos, bueno, os he traído aquí al menos 5 de ellos que yo creo en nuestra experiencia que, como digo, está más afectando y ejemplos reales que estábamos viendo en escaneo de vulnerabilidades autenticados. Lo he puesto lo primero, lo he puesto en orden, ¿vale? El primero es el que más está afectando y con mayor impacto y el 5 el último. Escaneo de vulnerabilidades autenticados están llevando mucho tiempo, mucho esfuerzo y al llevar mucho tiempo al final requiere que auditorías se estén alargando. Antes escaneos que podían realizarse en 1 o 2 semanas se está llevando a 1 o 2 meses, sobre todo cuando son de las primeras veces, porque no se tienen todos los recursos, no están todos los equipos preparados, no se tiene toda la información y requiere de múltiples iteraciones hasta corregirlos. Se identifican nuevas vulnerabilidades, como digo, antes no se abría esa caja, era una caja que estaba cerrada siempre, una caja negra y no se veía lo que había por dentro. Ahora al abrirla estoy viendo lo que hay por dentro y por tanto estoy identificando vulnerabilidades que antes han podido pasar desaparecidas o que no han sido del todo gestionadas. Y eso requiere pues también un mayor incremento de recursos y de tiempo para abordar esas vulnerabilidades. También, en segunda instancia, pues esas problemáticas del SACA, lo que hemos visto de, bueno, los SACAs ahora requieren escáneres de vulnerabilidades externos por empresas ASVs, antes no se pedían, tema de los iframes que hemos visto, diferencias con el A y el AEP, diferentes tipos de SAC, dependiendo de cómo hayas implementado tus formularios de pago.
El tercer punto, el tema de los el multifactor de autenticación, de cómo lo tienes implementado en tu entorno, si incluso las herramientas que tienes o la tecnología que tienen está dispuesto o es capaz de permitir este MFA o no lo permite y hay que ver opciones y optativas para ello. El punto 4, en la parte de los TRAs y los FRA, esa mayor carga, cómo lo cumplimento, cómo lo hago, cómo lo abordo, porque no se ha pedido hasta ahora y antes lo hacía cada 90 días y ya está. Pues bueno, es que ahora, aunque lo sigas haciendo cada 90 días, hay que documentar una serie de información que antes no se pedía. Y también pues es otra problemática porque tienes que dedicar tiempo y recursos a ello. Y por último, la parte de los SAC-D de DSP, pues antes, como los SAC pueden ser autocompletados según el nivel que requiera, en el caso de proveedores, bueno, es nivel 2 o nivel 1, tendrá que ser nivel 2 si lo quiere hacer autocompletado, nivel 1 siempre es con un QSA a través de un ROC, pues requiere mucha más información que antes se pedía y por tanto mayor esfuerzo y mayor recursos para ello. Como conclusiones, bueno, lo he traído aquí en 3 bloques más o menos organizados que resumen, yo creo, un poco la temática de hoy, que estos nuevos retos técnicos y operativos que la nueva versión de PCI-DSS pues implica más controles, más evidencia y esa mayor esfuerzo de integración entre todos los departamentos para pues ser al final, como digo, el más eficaz, el hacer la auditoría lo más liviana posible y lo más rápidamente posible, aportando todo lo que se necesita para evidenciar ese cumplimiento. También la parte de gobernanza y visión estratégica, pues coordinación de todos los departamentos, como estamos diciendo, para no duplicar esfuerzos, no duplicar peticiones de evidencias, no duplicar o extracciones de evidencias también, pues esa coordinación. Y bueno, al final PCI-DSS en su evolución siempre ha intentado pues esa mejora continua, esa incluir nuevas prácticas, el ser más robustos, automatizarlo lo máximo posible y reforzar esa seguridad en el entorno que es muy crítico, sea esto de datos de tarjeta, que es lo que cubre este estándar. Uno de los objetivos principales, bueno, he puesto aquí como el cumplimiento no es un fin, sino es un camino hacia una mayor resiliencia y cumplimiento, que al final lo que las organizaciones quieren es cumplir con ese estándar PCI-DSS, como, como se dice en la industria o como algún cliente decía, no es cumplimiento, no es cumplimiento, ¿no? Entonces, no, tu objetivo no debe ser cumplir, tu objetivo debe ser reforzar la seguridad a los niveles requeridos y por ese camino vas a llegar a un nivel de cumplimiento que el que te sea requerido. Pero el objetivo no es pasar auditoría, el objetivo es estar seguro y estar seguro y cumplir con los objetivos que tienes dentro de la organización. Y con ello ya cumplirás la serie de estándares que sea. Y al final, el objetivo final es esa resiliencia, que ya de hecho muchos estándares de regulación lo llevan en su nombre, como decía DORA. DORA es The Digital Operative Resilience Act, ¿no? El acto de resiliencia operativa digital para entornos financieros. Y esa resiliencia es lo que está marcando el rumbo que va a venir en el futuro de la ciberseguridad. Esa resiliencia yo la resumo en 3 aspectos fundamentales, es decir, el que no ocurra un incidente bajo ningún concepto, que si ocurre el impacto sea mínimo en la organización y que si por lo que sea no es mínimo, es un gran impacto en la organización, que al menos por ese camino no se incumplan a través de no notificar las regulaciones, pues no se incumplan regulaciones, es decir, ejecutes tus procedimientos de gestión de incidentes, de política de incidentes adecuadamente y cumplas con lo que se te pida en materia de notificación de incidentes, las regulaciones que te apliquen. Vale, pues es lo que yo entiendo como resiliencia. Vale, pasamos ahora ya a la última parte, las preguntas y dudas. Espero que os haya gustado la presentación. Yo os lanzo una pregunta ahora para que genere un poco de debate. Es si estas problemáticas que habéis estado viendo, ¿qué es lo que os resulta más crítico en vuestro día a día, en vuestras funciones día a día? Si es más la parte técnica, la parte operativa o la parte gobernanza. Vale, si queréis podéis ponerlo en el chat y ahora pues iremos sacando algunas preguntas y trataré de resolverlas de mejor forma. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias por tu presentación. Como siempre, muy clarificadora y, bueno, siempre aportando en tu línea de experto. Y tal como decías, bueno, si tenéis dudas, queréis comentar cualquier aspecto, por favor, ahora es el momento. A través del chat nos podéis ir comentando y os daremos respuesta. Vale, veo, bueno, ahí me transmiten una duda que alguien habrá comentado, que es ¿cómo afecta PCI-DSS la versión 4 a la relación con proveedores que no están alineados aún, que no cumplen aún con la nueva versión? Vale, esa es una muy buena pregunta porque aunque tú hayas hecho todo tu esfuerzo por tu lado, al final, pues uno de los principales
patas, digamos, más débiles que estamos viendo en los últimos tiempos es la cadena de suministros, los ataques a cadena de suministro, y al final tú eres tan débil como el eslabón más débil, ¿no? de tu entorno. Entonces, pues tan importante es que cumplas tú como todos tus proveedores. En este caso, si aunque tú estés en cumplimiento, no, bueno, que eso, esa parte, si algún proveedor tuyo aún no está alineado, tendrá que alinearse porque en la parte del requisito 12.8 de gestión de proveedores, una de las cosas que se mira es que todos los proveedores que estén dentro del alcance se tiene que verificar que cumplen con los requisitos que se aplican. Esto, si bien, se puede hacer de dos formas. Hay dos caminos para abordarlo. O bien se aporta un documento que ratifique que se está en cumplimiento, es decir, un AOC en este caso, el atestado de cumplimiento, que verifique que se cumple con los requisitos que aplican para el servicio que está dando a su cliente, o bien se hace una auditoría de los requisitos, una evaluación de los requisitos que aplican a ese proveedor para verificar que se está que está en cumplimiento, ¿vale? Al final, si lo traducimos como si fuera como si fuera un estudiante, es decir, o bien pasas el examen y sacas el certificado del examen de que has aprobado, o bien, si no me aportas el certificado de que has aprobado el examen, te tengo que examinar yo para ver que efectivamente cumples con lo que dices. Entonces, a fin de cuentas, esos proveedores tienen que estar certificados de una u otra forma, tienen que cumplir con los requisitos que se apliquen, dicho de otro modo. Vale, a ver, voy a leer más. Vale, comentáis, ¿no? Bueno, saludos de Venezuela también, saludos, bueno, buenos días por allí, que del otro lado del charco. Que efectivamente la parte de gobernanza, ¿no? Siempre es más difícil la integración entre áreas. Sí, bueno, supongo que te dedicarás más a la parte de gobernanza. Al final, yo de esas tres patas, efectivamente, veo que son difíciles las tres, ¿no? Quien esté, los administradores de esas tecnologías que están en el día a día, para ellos implementar esas guías de bastionado, implementar esos nuevos controles, el estar continuamente sacando evidencias, extrayendo evidencias y tal, pues también requiere un esfuerzo. Al final yo creo que a los tres niveles, la parte de gobernanza, el organizar a otros equipos, también es muy complicado, tratando de evitar esas duplicidades de extracción, etcétera, y de que no se pase ninguna tarea de extraer, porque muchas veces al final son tantas las tareas y se están a tantos frentes, porque al final esto es evaluar que estás cumpliendo un estándar, pero no te dejo ver que pues lo que prima normalmente en orden de prioridades de organización es sacar su trabajo en el día a día, ¿no? Y es lo que pues hay que tratar de no afectarlo. Entonces, yo creo que las tres patas es muy complicado, la de gobernanzas entre ellas, por supuesto. Vale, me pasan por aquí otra pregunta, que hasta qué punto un auditor acepta el uso de controles compensatorios en la versión 4. Vale, bueno, no lo hemos tratado en este webinar en concreto, pero sí está extensamente tratado en otros webinars y seguramente en muchos de los artículos que tenemos en nuestro blog, el tema de los controles compensatorios. Un pequeño repaso para quien no lo sepa, un control compensatorio al final es por una justificación técnica o de negocio que tenga la organización que le impida cumplir con el objetivo, el 100% del objetivo del control, ¿no? Y entonces dice, oye, no puedo cumplir con lo que me pides contraseñas de longitud 12, 8 o 10, lo que sean, a día de hoy pues son 12, y mi equipo solo me permite una longitud máxima de 5. Oye, pues tengo una restricción técnica para no poner una contraseña de 12. ¿Qué hago? ¿Cómo hago si mi equipo no me lo permite? Pues al final eso es lo que implementas un control compensatorio para reducir el riesgo al mínimo, pues aumentando la complejidad o lo que sea en ese caso. Entonces, si el auditor acepta los controles compensatorios en la versión 4, sí, siguen existiendo ese concepto y siguen estando aceptados. Hay cosas nuevas, como por ejemplo, cómo se conjuga el control compensatorio con el enfoque de personalizado. Por ejemplo, en el enfoque personalizado no se puede utilizar un control compensatorio. El control compensatorio solo es para el enfoque definido. Entonces, hay diferentes características, pero en sí la esencia de un control compensatorio sigue existiendo, se siguen pudiendo declarar de la misma forma, con 6 apartados, que 5 apartados de ellos lo debe definir la organización, y uno de ellos, que es la validación, es el que hará el QSA. Vale, no sé si hay más preguntas que voy a ir resolviendo. Sí, quería hacer un inciso comentando también que, bueno, dentro, como os comentaba al inicio, de los servicios de Internet Security Auditors y relacionado con todo lo que es el ecosistema PCI DSS, también podéis contar con formación específica para este estándar, tanto a través de la certificación ISA, PCIP, concienciación de usuarios que estén implicados en entornos PCI DSS, también para usuarios avanzados o incluso relacionados con lo que sería el entorno PCI PIN, ¿vale?
Os coloco los enlaces a nuestra web, nuestra Academy de Internet Security Auditors, por si queréis echarle un vistazo. Abrimos constantemente convocatorias en las que podéis participar si es de vuestro interés. Sí, efectivamente, Tony, os voy a comentar que tenemos esa parte de formación. Como veis, no nosotros recibimos formación, sino que también la impartimos. Tenemos formaciones, tanto virtuales como presenciales. Yo mismo he dado formaciones desde varias horas hasta varios días, de muchos aspectos, tanto de PCI como otros estándares, e incluso formaciones más personalizadas y más a medida según las necesidades de cada cliente. Y bueno, como os ha comentado Tony, pues ahí tenéis toda la información y cualquier cosa pues podéis preguntar a través de la web y os atenderemos perfectamente. Vale, me trasladan una duda más, que ¿qué estrategia sería recomendada para priorizar los controles cuando los recursos son limitados, ¿no? Entiendo que, bueno, pues si tienes que abordar, pero no tienes todo el personal o no tienes todos los presupuestos que te gustaría para abordar todos estos controles, ¿cómo lo haces, ¿no? Dentro de tu organización? ¿Cómo abordas esa necesidad de seguir cumpliendo con PCI ahora con la versión 4 que te requiere aún más esfuerzo que la anterior? Pues bueno, anteriormente, y esto es de hace ya 9 años, el Council sacó un documento que era Priority Approach. Ya, como digo, es de hace 9 años, no está muy actualizado y está para la versión 3.2.1, que era, como digo, el Priority Approach o un documento de prioridad, una aproximación de prioridad para qué controles implementar primeros a otros. Como digo, ya no está la 4.0, eso se puede ver a 3.2.1, te puede dar unas pistas, era un documento que al final establecía 6 niveles de prioridad para cada control, con lo cual, dependiendo del control que tuvieras que implementar, pues le metías el nivel de prioridad 1, 2, de así hasta el 6. Entonces, a día de hoy, pues lo que recomiendo es un análisis de esos controles que necesitas e intentarlos priorizar en base a esos recursos que tenga y esas necesidades, lo cual no es trivial y pues si no se puede hacer con recursos internos, recomendaría encarecidamente pues contratar recursos externos especializados para ver esa priorización o al menos ese asesoramiento y recomendaciones de por dónde abordar, ¿no? Y pues qué mejor que personal que va a auditar, ¿no? Como QSAs, que te podamos recomendar en ese sentido. Y por esa parte, pues no hay ningún problema, siempre nosotros aseguramos esa independencia. Vale, creo que me indica que no hay ninguna pregunta más, así que llevamos justo ya más o menos una hora, lo vamos a dejar aquí. Por mi parte, dar las gracias a todos por vuestra asistencia y como digo, me tenéis, mi email es avillar@isecauditos, podéis encontrar por LinkedIn también, con mi nombre y apellidos y cualquier cosa, pues en la página web de contacto de ISEC podéis llegar a nosotros. Por mi parte, pues nada, dar las gracias y hasta luego. Perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación, Alberto, y sobre todo agradecer a los presentes vuestro tiempo e interés en esta normativa tan interesante que llevamos abordando desde hace casi 20 años y, bueno, cualquier cosa que podáis necesitar estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias.